Bendecido martes. Estamos estudiando el tema de escuela sabática para esta semana, Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el tema específico para este día martes 8 de marzo se titula Moisés, creer en el invisible. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11 y vamos a leer de los versículos 23 al 28. Y dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso, y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Me encanta estudiar a Moisés en este día y poder compartirlo con ustedes, porque aparte de estar en el corredor de la fe del capítulo 11 de Hebreos, se menciona a Moisés como el hombre más manso que existía en la tierra en esa época, superado, creo yo, únicamente por Jesucristo cuando fue encarnado. Moisés es un tipo de Jesucristo. Y lo vemos a través de la vida de Moisés. Él fue un niño que fue amenazado de muerte porque los egipcios y específicamente el faraón ya estaban preocupados de que los israelitas estaban multiplicándose demasiado. Entonces faraón decretó un decreto en el cual todos los primogénitos varones tenían que morir. Sin embargo, sus padres por fe lo escondieron. Y es así como lo tuvieron hasta los 3 meses de edad. Y posterior a esto, como ya no podían seguirlo escondiendo, su madre se le ocurre ponerlo en un canastillo y tirarlo en el río. Y es así como la hija de Faraón, al verlo en el río, lo salva y ve que es un niño hermoso y decide adoptarlo y quedarse con él. Pero como era un niño tan pequeño, pues había que amamantarlo, y ella decide contratar a alguien que se lo críe, en lo que ella pues ya pueda tener al niño sin necesidad de estarlo amamantando. La hermanita que había seguido todo el trayecto escucha y lleva a la propia madre para que se ofrezca a cuidar al niño. Es así como Dios provee que Moisés sea criado por su propia madre, siendo ella la que lo instruye en la fe de ellos, en las creencias de ellos, y ese niño crece de esta forma hasta los 12 años, donde dice el espíritu de profecía que es regresado a la casa de Faraón para seguir ya una instrucción formal, una instrucción que en esa época era la mejor instrucción. Ahí aprendió muchas cosas Moisés para poder llegar a ser un líder. El espíritu de profecía dice que lo criaron civil y militarmente, porque siendo hijo de la hija de Faraón, pues era el candidato para ser el próximo Faraón. Moisés se divide su vida en 3 partes, cada una de 40 años. 40 años con los egipcios, 40 años en el desierto de Madián y 40 años guiando a la liberación al pueblo de Israel. Y es así como él, aun que tenía que recibir esa formación, nunca flaqueó de la fe que su madre le había inculcado. Él, como candidato a Faraón, tenía que estar preparado también en la vida sacerdotal de esa época. Y muchas veces ponían queja de Moisés porque no quería adorar los dioses hechos de manos humanas que habían en Egipto.
Él siempre se mantuvo firme y únicamente con su vista puesta en el invisible, con la mirada puesta en ese galardón que es la vida eterna. Y él dice que dejó todo eso porque prefería estar con sus hermanos, los hebreos, con sus hermanos israelitas. Tanto que por defender a uno de ellos es que se mete en problemas y mata a un egipcio. Pero ese no fue realmente el motivo de la huida de Moisés de Egipto, sino que después ve a 2 hebreos peleando y los quiere hacer entrar en razón. Y uno de ellos, que no estaba preparado para saber que Moisés era o iba a ser su libertador, lo confronta y le dice: ¿qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio? Y esa voz se corre, tanto que llega a oídos del faraón, y es que a Moisés no le queda más que huir hacia el desierto de Madián. Pero todo esto ya estaba previsto de la forma en que iba a suceder, porque Dios tenía una misión para él. Pasa 40 años en el desierto de Madián viviendo por fe, y es ahí donde tiene el encuentro con Jesucristo y le pide que salve al pueblo y que tiene que regresar. Moisés no quiere volver porque él aparte era tartamudo, no podía desenvolverse. Y él anteriormente pensaba que iba a ser el libertador de los israelitas, pero siendo un militar y con fuerzas y con ejércitos. Y ahora él estaba solo. Sin embargo, por fe, obedece y regresa a guiar a su pueblo a la liberación. Todos conocemos la historia de Moisés, cómo él actuó por fe y yendo a hablar con Faraón, con su hermano Aarón. Vio cómo el Señor obró con las 10 plagas. Vio cómo sacó a su pueblo de la esclavitud y luego cómo lo guió en el desierto hacia la tierra prometida. Hay muchas cosas que sucedieron en ese trayecto hacia la tierra prometida, muchas cosas en las cuales tuvo que estar presente siempre la fe de Moisés, la obediencia de Moisés, el privilegio de recibir las tablas de la ley, el privilegio de guiar a ese pueblo, aunque de dura cerviz. Pero él siempre se mantuvo con su fe, siempre obedeciendo todo lo que el Señor le decía, todo lo que el Señor le mandaba. Incluso el no entrar a la tierra prometida, pero él siempre con sus ojos puestos en el galardón, que sabía que no estaba en esta tierra. Él sabía de que estaba con los egipcios, que todas esas riquezas que le ofrecían, siendo él un futuro faraón, no eran nada comparado con el galardón de la vida eterna y de estar con Jesucristo en el cielo. Y posteriormente podemos ver que a pesar de que Moisés muere aquí en la tierra, la primera muerte, el Señor lo resucita y posteriormente está con él en el monte de los olivos, dándole ánimos. Moisés es un gran ejemplo de fe, un gran ejemplo de mansedumbre y un gran ejemplo de obediencia, que pues el Señor nos ha dejado para que nosotros veamos ese ejemplo, como a pesar de que él estaba con todas las riquezas del mundo, prefirió seguir al Señor. Y eso es lo que nosotros también tenemos que valorar. Tenemos que tener nuestra mirada puesta en el Señor, puesta en el galardón de la vida eterna, despreciando todo. Incluso podemos llegar al vituperio por el Señor Jesucristo, pero sabemos que todo eso es temporal, porque el galardón nuestro no está en esta tierra. El galardón nuestro está en la patria celestial con nuestro Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque tú siempre provees, Señor, y porque el cristiano debe caminar por fe. La fe es un requisito indispensable, Señor, para agradarte, porque dice, sin fe nadie podrá agradar al Señor. Ayúdanos, Señor,
a tener esa fe que podemos caminar contigo, no importa todas las cosas que puedan suceder, todas esas cosas contrarias que nosotros a veces pensamos, pero sabemos que para los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, te pedimos que derrames tu Espíritu Santo para que podamos comprender todas estas cosas y poder caminar con fe. En tu santo nombre oramos. Amén.